Diga, ya estamos aquí en una voz del cielo y hoy vamos a tener un programa re lindo para ver cuántos consejos va a recibir con respecto a saber que si sos cristiano tenés que hacer y tenés que recibir y tenés que vivir de la manera que Jesucristo está diciendo en su palabra. Va a ser maravilloso, va a ver. Si sabés que sos cristiano, tenés una bendición increíble porque Jesucristo mismo vive en tu corazón, vive en vos y también sos un templo del Espíritu Santo. Así dice la palabra de Dios. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y eso es algo literal, es algo real. Cristo vive en cada cristiano, pero cristiano no es aquel que va a una iglesia cristiana, ni siquiera aquel que ha hecho ritos cristianos, ni siquiera es aquel que se ha bautizado cuando era bebé. Un cristiano realmente es alguien que ha escuchado el mensaje de salvación del Evangelio y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, como su Señor y como su Rey. Es alguien que se ha arrepentido de verdad, ya sea a los 12 años, a los 5 años, a los 20 años. Vos podés tener 20 años de ir a una capilla, de ir a una reunión protestante, pero quizás nunca hayas entregado la vida a Jesús. Hay inclusive músicos de las iglesias que se dedican a la música y cantan para Dios, pero nunca han tomado la decisión de arrepentirse de sus pecados, nunca han tomado la decisión de invitar a Cristo a que entre en la vida y por lo tanto, dice la palabra de Dios, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Cristo no se recibe solamente, o sea, cuando uno toma la comunión y después se recibe de vuelta y se recibe de vuelta. No. Cristo se recibe una sola vez y para siempre. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo cual uno debe arrepentirse de sus pecados, creer que Cristo murió en la cruz como sustituto, murió en lugar mío, llevando mi culpa, mi pecado, y si Él ya pagó el pecado para con Dios mío, ya no tengo yo que pagarlo de vuelta. Solamente tengo que recibir ese regalo de Dios que es la vida eterna y invitar a Cristo que entre en mi vida y viene con su Espíritu Santo y entonces uno se transforma en templo del Espíritu Santo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, examínense a ustedes mismos si Cristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Él está amonestando a cristianos que se portaban más o menos, entonces dice, examínense si Cristo vive en ustedes. Y si Cristo no vive en ustedes, están reprobados o tienen que tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y de invitar a Cristo a que entre realmente en su corazón. En 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, dice, ¿no saben que son templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Y también dice, habitaré y andaré entre ellos. O sea que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, se une a nuestro espíritu para que podamos tener vida eterna. El Espíritu Santo viene y entra cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor.
Todo cristiano tiene entonces el Espíritu Santo. Entonces, debemos saber eso, que si somos cristianos, somos templo del Espíritu Santo y tenemos la ayuda del Espíritu Santo para comportarnos bien, para vencer nuestra tendencia al pecado, y también tiene que haber un cambio en nuestra vida. Hay gente que yo veo en las iglesias que van por religiosidad, que van para cumplir, pero no hay un cambio en sus vidas. Siguen diciendo los mismos chistes obscenos, diciendo las mismas malas palabras, orgías, vicios, etc. Y no hay un cambio, solamente cumplen, algunos ni siquiera eso, ¿no? O sea, cumplen con un rito de ir a la iglesia, y cuanto más corto sea la ceremonia, mejor. Entonces, esa persona, yo quiero comunicarle, si usted es una de esas personas, usted no es cristiano. Porque si fuera cristiano, habría frutos de justicia y tendría sed de Jesús y querría ir a la iglesia y querría participar con la familia de Dios, de la predicación, de las alabanzas, hacer algo por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si uno sabe que es cristiano, debe hacer siempre su voluntad y lo que le agrada a Dios. San Juan 8:29 dice Jesús, el que me envió, conmigo está. El Padre, ¿no? Que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso Jesús hacía tantos milagros, el Padre le respondía con resurrecciones, etc. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hacía lo que le agrada, lo que le agradaba al Padre. Y nosotros también podemos tener por lo menos la decisión de hacer lo que le agrada al Padre. Y si Cristo vive en nosotros, también debemos dejar que Él se exprese a través nuestro. En el libro de Romanos capítulo 15, versículos 18 al 20, el apóstol Pablo dice, no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho a través mío, con la palabra y con las obras, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén hasta la zona de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, con la palabra y con las obras. Él dejaba expresar a Jesús de esa manera. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de los cristianos, porque tenemos el mismo Espíritu Santo y el mismo Jesús que tenía el apóstol Pablo. No era un súper santo, sino que tenía lo mismo que tenemos nosotros. Lo que pasa es que él lo aplicaba y muchos de nosotros no lo aplicamos. Entonces, debemos dejar que se exprese a través nuestro. Entonces dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Otra de las cosas importantes para la vida cristiana es pasar tiempo en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. San Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Para qué? Para recibir el mensaje de Dios, del Padre, para recibir instrucciones del Padre. Y nosotros también tenemos que recibir instrucciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos tenemos que apartar, hablar con Jesús, y Él nos va a dirigir en las decisiones, en muchas cosas,
hasta en las cosas simples de la vida, podemos tener la dirección de Jesús exacta para no equivocarnos. Por eso hay tantos divorcios. ¿Por qué? Porque la persona no oró, se casó con la primera persona que vio, eh, le erraron, porque si no, no se hubieran divorciado. Entonces, eh, conozco personas que se han divorciado 5 veces. Bueno, le erraron 5 veces. Si hubieran orado, si hubieran pedido digamos, el mandato de Dios para ellos, o que era la voluntad de Dios para ellos, si hubieran orado pidiendo realmente la guía de Dios, no lo hubieran errado. Por eso hay que tener mucho cuidado y pasar tiempo en la presencia de Dios para saber qué decisión tomar, sobre todo cuando son decisiones importantes, o cambiarse de país o cosas por el estilo. ¿Cuántas personas en una racha que hubo hace pocos años se fueron a España, por ejemplo? La mayoría volvió. Quiere decir que Dios no lo estaba enviando. Conozco 1 o 2 que se han quedado, pero la mayoría de todos mis conocidos volvieron. Aquí en España, pum. Lo mismo en Estados Unidos. Una racha, vamos a Estados Unidos, qué sé yo, y, y bueno, y no todos les fue bien. No crean que es fácil moverse en un país extranjero. Y esto está sucediendo en estos tiempos porque dice el libro de Daniel que en los últimos tiempos muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Como hay un vacío en el corazón de las personas, piensan que es por el lugar donde están. Entonces están pensando en otro lugar. Si estuviera en otro lugar, me decía una persona, Islandia, ¿no? Cuando jugó Argentina contra Islandia, dice, Islandia es un país buenísimo, todo eso. Entonces yo empecé a buscar Islandia y es el país que más antidepresivos toman la gente. Debe ser por alguna razón, ¿no es cierto? Pero ya esa persona ya me voy a ir a Islandia porque, ¿no? Yo le dije después, mira que es el país que más antidepresivos toman en todo el mundo. Entonces, ya se quedó. Pero hay muchas personas que piensan que mudándose, si Dios te envía, está bien, pero tenés que orar para saber la voluntad de Dios, y por eso tenés que pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Dónde voy a vivir? El Señor dice, pedid y se os dará. ¿No tenés vivienda? Pedile al Señor, ¿no? Entonces, andá a la iglesia y pedile al Señor. Alguien me dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia porque estoy buscando casa. Pero justo es en la iglesia donde se ora y donde suceden los milagros que aparecen casas, ¿no? El otro día oramos por una persona que no tenía casa, o sea, tenía que dejar el lugar y le apareció otro lugar bien cómodo o mejor que el que tenía. Cuando oramos pasan cosas, por eso debemos saber que la oración es poderosa, y debemos pasar tiempo en la presencia de Dios y captar la voz de Dios, porque Dios de repente nos envía a alguien y dice, mira, me voy a ir a vivir a Buenos Aires y tengo una casa, ¿me la podés cuidar? Y ya te zafaste del alquiler. Eso pasa cuando uno busca la voluntad de Dios, cuando ora y pide a Dios, porque el Señor dice, pedid y se os dará. Y Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, pasar tiempo en la presencia de Dios es fundamental en este tiempo, que son tiempos difíciles. También otra cosa fundamental es, si sos cristiano,
debes saber que Dios está con vos, que Dios está con vos. Jesús dice en San Mateo 28:20, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dice en San Mateo capítulo 6, versículo 6 también, dice, si ustedes oran, entren en su cuarto y su Padre que está allí en secreto, te escuchará y te recompensará en público. O sea que cuando vos creés que estás solo, no estás solo, está Dios, el Padre Todopoderoso, ahí. También, si sos cristiano, tenés a Jesús y al Espíritu Santo. Entonces, uno tiene que saber que Dios está con vos. Ahora, si no sos de Dios, si no estás escuchando por primera vez este programa y no sos de Dios, tenés que entregarle la vida a Jesús. Tenés que arrepentirte de tus pecados y decirle, Señor, yo quiero ser tuyo. Simplemente, dice la Biblia, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ser salvo es ser libre del infierno e ir al cielo cuando uno parta. Los pecados son borrados, Cristo los pagó en la cruz. Entonces, tenés que ser cristiano en primer lugar. Después congregarte en una iglesia que crea estas cosas, ¿no? Hay algunas iglesias que creen estas cosas y hay muchas que no creen, pero nosotros estamos basados en las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel, puede ser, no sé, como Hitler o como no sé quién, pero si crees y te arrepentís de tus pecados, dice, no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel, cualquiera, que crea en Él, no se pierda, no se vaya al infierno, sino que tenga vida eterna. Entonces, saber que Dios está contigo es muy importante, porque si Jesús dice que entras en la pieza, que no hay nadie, pero aunque no lo veas, está ahí el Dios Todopoderoso, que es a su vez tu Padre, y ese que te ama más de esa persona invisible que te ama más que nadie. Y nunca va a haber alguien que te ame más que Dios. Ya, por eso te digo que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo a morir en la cruz para salvarte. Entonces, cuando entras en tu pieza, en tu cuarto, ahí está Dios. Cuando vas caminando por la playa, ahí está Dios. Cuando vas al bosque y estás aparentemente solo, está Dios. Entonces dice, tu Padre que ve en lo secreto, que oye en lo secreto, te va a recompensar en público. Entonces nos da un arma increíble y nos da una revelación impresionante. El Dios creador de todo el universo, de todas las galaxias, de todas las cosas, el que sustenta todo, está ahí. Nosotros creemos que estamos solos. ¿Cuántos a veces entran en su pieza y sienten una soledad terrible? Es mentira. Ahí está Dios. O sea, si Dios abriera nuestros ojos espirituales, no lo hace porque quiere que caminemos por fe. Veríamos un ser espectacular. Bueno, quizás podríamos hasta ser fulminados, porque Dios es algo increíble, pero podríamos ver a Jesús, que está ahí. Jesús es Dios que se puede ver.
¿Mm? Entonces, está ahí, está en secreto, y entonces no estamos solos. ¿Mm? Entonces, nosotros debemos saber que Dios, si somos cristianos, está siempre con nosotros. Por eso podemos tener mayor seguridad que otras personas, mayor amistad, mayor comunión. eh, Podemos, digamos así, hablar con el invisible. Y el invisible hace cosas visibles. De repente, como le decía, alguien que no tiene casa empieza a orar y pedirle al Señor, y aparece alguien que le dice: mirá, hay alguien que se va a Europa y quiere a alguien que le cuide la casa, y ahí entras. ¿Fue casualidad? No, fue porque oraste. Dice: ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Eso dice en Mateo capítulo 7. Hay que pedirle. Entonces, también tenemos que estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Muchas personas quieren irse del país, otras se van a otro lado, pero uno tiene que saber la voluntad de Dios para uno. Si Dios quiere que estés en esta ciudad, ahí te va a ir bien. Donde Dios quiera que estés, vas a prosperar. Si le buscas a Dios, si dejas el pecado, si hablas con Él, si en humildad vas a hablar con Él. Dice la palabra de Dios que no es justo. Dice: tengo muchos años de mi vida y nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Donde Dios te pone, ahí te va a prosperar. Pero tienes que saber dónde es tu lugar. Se te hizo nacer aquí y bueno, tal vez tengas un lugar en otro lado, pero lucha por acá. Pedile que te bendiga. Si se te cierran absolutamente todas las puertas y todas las posibilidades y todas las cosas, bueno, es que Dios está llevándote a otro lugar. Ahora, tenés que pedirle a Dios que te revele, porque te podés ir a Mar del Plata, o a Necochea, o a Otamendi, o a Mechongué, y capaz que te va mal, y tu lugar es Buenos Aires, pero tenés que hablar con Dios y ver, estar sensible a las posibilidades que te pone Dios. Cuando orás, si es tu lugar Buenos Aires, aparece alguien de Buenos Aires que te dice: mirá, necesito que vengas a ayudarme, que esto y que lo otro, en este trabajo. Entonces se van abriendo las puertas. Cuando llegás, lo primero que tenés que hacer es buscar una iglesia que crea toda la palabra de Dios. Si está esa iglesia, es la confirmación que Dios te quiere ahí, porque en primer lugar tenés que ver dónde podés servir a Dios, y en segundo lugar, dónde podés sacar el sustento. La gente lo pone al revés, pero lo más importante es dónde quiere Dios que estés, dónde quiere usarte para su gloria, y después entonces te va a dar todo lo demás. Por eso dice la palabra de Dios: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. También debemos saber que todo lo que hacemos y todo lo que pensamos, aún las intenciones más profundas, están siendo reveladas y escritas en el cielo. Dice la palabra de Dios que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres. Eso está en Romanos capítulo 2, versículo 16.
1 Corintios 4:5 dice que Dios va a revelar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones de los corazones, las verdaderas intenciones. Porque puede haber alguien que aparentemente tiene buenas intenciones y en el fondo tiene muy malas. Y puede ser al revés también. Entonces, todo lo que haces y todo lo que pensás está siendo anotado por Dios en el cielo. Ahora, puede ser que pienses y hagas cosas malas. Bueno, tenés que arrepentirte y pedírsela a Dios que te transforme y decirle: Señor, te entrego esto que me doy cuenta que estoy haciendo mal. Te vuelvo a repetir, aquellos que cobran de más, aquellos que son, digamos, comerciantes y cobran de más, no necesitan, entre comillas, ayudar a Dios para tener prosperidad. Necesitan ser honestos, ser generosos y dar a Dios lo que es de Dios, apoyar la obra de Dios. Si haces esas tres cosas, vas a ser prosperado. No necesitas, bueno, esto vale 7, lo vendo a 10. No. Al contrario, perdés bendición de Dios. Perdés bendición. Porque Dios se pone en contra y en vez de ir 10 clientes van 6. Y después van 5, y después van 4. Pero si haces lo correcto, Dios hace que a alguien se le ocurra ir justamente a tu negocio cuando pensaba ir a otro. Es así. Entonces, debes esgrimir también la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, para el ataque y para la defensa. Jesús, cuando el diablo lo tentaba, le decía: escrito está, escrito está. Entonces, cuando tenés temor de que te falte algo, puedes decir: escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si andás con problemas de salud o podés tener, qué sé yo, alguna enfermedad grave, dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y después dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de tu vida. Si vos haces la voluntad de Dios, el bien y la misericordia te van a seguir. No es que tenés que estar buscando el bien y la misericordia, sino que vas caminando en la vida y el bien y la misericordia de Dios te siguen. ¿Se entiende? Entonces, escrito está: dormís mal, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces dormir confiado. Esgrimís la palabra de Dios para el ataque, cuando te vienen pensamientos negativos. Y para defensa, cuando te vienen pensamientos de pecado: no fornicarás, no cometerás adulterio. Dios dice esto, no lo voy a hacer. Y pum, pones el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego que envía el diablo. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos en Una Voz del Cielo.